¿Cuántos saben que Él está aquí en esta mañana? ¿Cuántos lo han sentido en esta mañana y se han gozado en su presencia y en su gloria? ¿Y cuántos quieren más gloria, más de su poder y más de su autoridad? Vas a levantar tus manos ahí donde estás. Hay una palabra que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Qué es lo que termina? No ignoramos sus maquinaciones. O sea que Satanás maquina. Satanás quiere traer destrucción. Satanás quiere acabar contigo. Así que ahí donde tú estás vas a levantar tus manos y vamos a orar en esa dirección. Y te damos, Padre, hoy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que tú estás aquí en este lugar. Sabemos que tú te mueves en este lugar. Sabemos que tú tienes el control de cada vida, de cada cuerpo, de cada mente. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que la mente de cada uno de tus hijos que está aquí presente será llevada cautiva a la obediencia de Jesucristo. Donde hoy nos disponemos, nos preparamos, nos entregamos a ti, Señor, para que sea tu obra hecha en nosotros. Esa buena obra que un día comenzaste, sabemos que la terminas, que la perfeccionas y que nos llevarás de gloria en gloria, como tu palabra dice, Señor. Porque fuimos llamados para ser portadores de tu gloria. Porque fuimos llamados para destruir toda obra de Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Por eso hoy nos levantamos en tu poder y en tu autoridad, para deshacer toda obra de Satanás y levantarnos como esos guerreros, como esos hombres y mujeres que tú has llamado, que tú escogiste, que tú redimiste, que levantaste y restauraste, para acudir a tu llamado, a tu propósito y a tu plan, en el nombre de Cristo Jesús. Y si alguno dice amén, si alguno lo cree, levanta ese amén con ese aplauso. Y le das toda la gloria al Padre en el nombre de Jesús. Antes de sentarte le vas a decir al que está ahí a tu lado, este micrófono suena como raro hoy, ¿cierto? Ayúdame con el micrófono, hijo. Antes de sentarte le vas a decir al que está ahí a tu lado, no ignores las maquinaciones del diablo. Amén. Vas a sentarte, hijo, ponle un poquitico de brillo, por favor. Te vas a sentar. Tú y yo, ¿cuántos son hijos de Dios? Representantes del reino de los cielos. Tú y yo como hijos de Dios, como llamados, redimidos, escogidos, levantados. Hay alguien que ha sido llamado, redimido, levantado y es... Ese micrófono como que no, alguien que me ayude. Tú y yo como hijos de Dios somos llamados y tenemos un gran plan y tenemos un gran propósito de parte de Dios. Satanás, dice la palabra de Dios, que para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre está buscando la forma de ¿qué? De sacarte a ti del propósito de Dios. Satanás está buscando la forma de ¿qué? De que tú no sigas. ¿Cuántos caminan con Cristo? ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Y cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de cada uno de ustedes? Satanás quiere que tú no seas portador del Espíritu Santo de Dios. Satanás quiere que tú, más que servirle a Cristo y acudir a ese llamado que te ha hecho Cristo Jesús, seas que tú vayas y acudas a ¿qué? A servirle a Satanás, a lo que Satanás quiere hacer. Quiere sacarte de ese plan y de ese propósito de Dios para que vayas al plan y al propósito de Satanás. Porque así como Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo, Satanás también tiene planes contigo. ¿Alguien sabía que Satanás tiene planes contigo? Por eso su palabra dice, pues no ignoremos sus maquinaciones. Satanás maquina cómo sacarte del propósito de Dios. Satanás maquina cómo hacerte a ti caer. Es más, la misma palabra de Dios nos dice que Satanás vino a ¿qué? A matar, robar y destruir. Y lastimosamente muchos hombres y mujeres de Dios con grandes llamados y grandes propósitos de Dios se han dejado sacar del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no están alertas, porque no están velando, porque no están orando, porque no oran, porque no claman. Simplemente para muchos cristianos, para muchos hombres y mujeres de Dios, simplemente le dicen, Señor, acuérdate que yo necesito. Señor, acuérdate que tú prometiste. Pero realmente no hay una oración, realmente no hay una comunión, realmente no hay una intimidad con Dios. Y Satanás ha venido ganando ventaja sobre la vida y sobre las áreas de muchos cristianos. Si vamos y miramos y si nos analizamos, y la misma palabra de Dios dice, examinémonos a nosotros mismos.
Si vamos y miramos, tú y yo no estamos ni en el lugar, ni en el punto, ni en la dimensión que deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado mover, porque hemos faltado tanto en esa parte de la oración que se nos ha perdido ese discernimiento de poder saber cuándo es Dios el que nos está hablando y cuándo es Satanás el que habla a nuestras vidas. Y Satanás, la palabra nos lleva a que Satanás se viste como ángel de luz y va a tratar de venir a traer, de hacernos creer que es de parte de Dios, pero no es de parte de Dios. Es más, la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza alguna. Y ahora que tomo esa palabra, quiero confrontarte en el nombre de Cristo Jesús y quiero que medites si lo que yo tengo a mi lado, si lo que hay en mi vida, si lo que tengo a mi alrededor es una bendición de Dios. Y la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza alguna, porque me siento triste, porque me causa dolor, porque tengo sufrimiento. Si voy conforme a la palabra, y la palabra dice: las bendiciones de Dios vienen libres de preocupaciones. Las bendiciones de Dios enriquecen, mas no añaden tristeza alguna. Porque hay dolor, porque hay sufrimiento, porque hay estancamiento, porque hay pobreza, porque hay miseria. ¿Será que alguna vez te lo has preguntado? El jueves estuvimos en el servicio, los que vinieron el jueves, y nos íbamos y hacíamos una infinidad de preguntas y hablábamos acerca del arrepentimiento y la conversión, y por qué no funciona, y si debería de estar funcionando, por qué no está funcionando, y por qué si yo oro, y por qué si de pronto ayuno, por qué no veo el respaldo de Dios. ¿Se acuerdan los que vinimos el jueves? Y salimos muy confrontados, sabiendo que realmente hay caminos que el hombre cree que son camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Y ahí te quiero llevar en esta mañana. Todos estamos caminando por un camino, todos vamos en ese caminar, todos tenemos una dirección y todos vamos avanzando y tenemos sueños, tenemos planes. Hay unos que nos dejamos guiar por los sueños, los planes y los propósitos de Dios. Hay otros que son sus sueños, sus planes y sus propósitos. Pero hazte esa pregunta: si estoy caminando, es más, hay una alabanza que dice: el camino del Señor es perfecto, ¿cierto? Es de esos himnarios viejitos que hay por allá. Pero si el camino del, ¿cierto? Si el camino, eso nos tocaba a nosotros, ¿cierto? Los sardinitos como que no. Si ese camino es perfecto, ¿por qué no lo caminamos? Si la palabra de Dios dice, es más, si esa alabanza dice el camino del Señor es perfecto, y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿por qué no estamos viviendo eso tan bueno, eso tan perfecto y eso tan agradable de parte de Dios en nosotros? Y hemos permitido de una y mil maneras a que Satanás tome ventaja sobre nosotros. Satanás no quiere ni que tú prosperes, ni que tú te levantes, ni que tú seas bendecido, ni que tú seas engrandecido. Satanás no quiere que tú le sirvas a Dios, porque Satanás sabe que cuando tú le sirves a Dios vas a estar en contra de Él. Y una de las cosas que Satanás busca con cada uno de nosotros es que tú y yo no oremos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, y es más, hay veces Satanás sabe más que nosotros mismos de lo que tenemos que saber. Satanás sabe que cuando tú y yo oramos, nos empoderamos, nos llenamos del poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Satanás sabe que cuando en ti y en mí hay una oración, hay una revelación, hay discernimiento, hay una comunión con el Padre y estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, Satanás sabe que su tiempo le queda corto. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos empoderados y le vamos a servir a Jesucristo, vamos a servirle a un Dios vivo y real, Satanás sabe que nos vamos a ir en contra de toda su obra, en contra de toda su maquinación, y vamos a ir a destruir las tinieblas y todo lo que Satanás quiere traer a la vida de nosotros. Por eso Satanás va a buscar una y mil formas de que tú y yo no oremos. Él va a buscar la forma de que estemos ocupados, de que estemos cansados, de que tengamos sueño, de que no queramos hacer. ¿Por qué? Porque la única forma en que en ti y en mí puede haber un avivamiento es cuando tenemos una relación y una comunión con Dios. ¿Cuál es la única forma en que tú y yo podemos llegar al Padre? La palabra nos habla que Jesucristo es el único intermediario, el único intercesor entre nosotros y el Padre. Pero la única forma en que tú y yo, ayúdame con el micrófono, hijo.
La única forma en que tú y yo podemos llegar al Padre es por medio de ¿qué? De la oración. La oración nos va a fortalecer. La oración nos levanta. La oración nos llena de poder y nos llena de autoridad. La oración nos lleva a ¿qué? A ser vivificados. La oración nos lleva a tener una relación con el Rey. La oración nos lleva a ¿qué? A que seamos activos dentro de la obra y dentro del propósito de Dios. ¿Para qué más te sirve a ti la parte de la oración? El propósito de Satanás y el propósito del diablo es que de que tú te salgas de ese caminar, de esa voluntad de Dios y comiences a servirle al diablo. La palabra de Dios dice que no le podemos servir a dos al mismo tiempo. O le servimos a Dios o le servimos a las riquezas. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Pero eso de que somos uno dentro de la iglesia y somos otro fuera dentro de la iglesia, ¿a quién le está sirviendo? ¿A quién le está sirviendo? Entonces es donde la palabra nos lleva y nos confronta a que tenemos que andar y tener esa relación directamente con Dios. Cuando tú y yo dejamos de orar, y yo sé que para muchos lo hemos sentido, donde estamos estancados, nos sentimos neutralizados, donde nos sentimos vacíos, donde sentimos que como que pasa mucho alrededor de nosotros y con nosotros como que no pasa nada. Dejamos de ser esos partícipes de la obra de Dios y nos convertimos en ¿qué? Solamente en espectadores, en ver lo que pasa con el otro. El diablo te habla a ti y te dice: tranquilo, todo está bien y todo está perfecto. El que tiene que cambiar es el que está al lado tuyo y no tú. Eso es lo que el diablo quiere, porque el diablo no le conviene que tú te salgas. Yo lo miro así, como si fueran dos combos. Y al diablo no le conviene que tú te salgas del combo de él, porque si tú te sales de ese combo de él, sabes que o eres con él o eres en contra de él. Y la palabra de Dios dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para poder ver ese respaldo de Dios, para poder sentir ese fuego de Dios y ese fuego del Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener una relación con Dios. La palabra de Dios dice, es más, encontramos infinidades de palabras desde Génesis hasta Apocalipsis, donde encontramos que dice: clama a mí que yo te responderé. Donde te dice: el que pide se le dará, el que toca se le abrirá. Y yo sé que muchos tenemos palabra en nuestra mente de todo lo que el Padre nos lleva a que le pidamos a Él, y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, en oración y creyendo, Él te lo va a dar. Entonces es aquí donde tenemos que mirar qué está pasando para que no se cumpla el propósito ni se vea la gloria de Dios. Déjalo yo ahí como estaba ahí, ¿sí? La palabra de Dios dice en el Salmo 37:4 y nos dice: deleítate. ¿En quién nos tenemos que deleitar? Su palabra dice: deleítate a sí mismo, o sea, tú y yo, en Jehová, y Él concederá los deseos de tu corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? ¿Cuántos quieren un milagro, una sanidad, una restauración, una provisión económica? Es más, el que te haga hecho a ti creer que si le pides algo material a Dios es porque eres un carnal, un material, dile: cochino, diablo, mentiroso. ¿Por qué? Porque es que Dios nos dice, y la palabra en el Salmo 112:3 nos dice: bienes y riquezas, las dos, lo material, lo físico y lo espiritual, es lo que hay en la casa de ¿qué? Del justo. O sea que si tú tienes lo espiritual, también debes tener todo lo material y nada te debe faltar. La palabra de Dios nos lleva a ¿qué? A que Jehová es nuestro pastor, nuestro proveedor, y nada te faltará. Y cuando te dice nada te faltará, te habla en lo espiritual y en lo material. Te trae la provisión económica, te da para mercar, te da para comprar casa, te da para tener ropa, te da para mercado, te da para todo. Y adicional te trae para ti lo que es la paz, te trae gozo, te trae sanidad, te trae libertad, rompe cadenas, rompe ataduras y te lleva a vivir ¿qué? En ese gozo del Espíritu Santo de Dios. Pide y se os dará, dice la palabra de Dios. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, en oración y creyendo. La palabra de Dios dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya oraste, ya clamaste, ya pediste, ya ayunaste, ya hiciste todo esto. Ahora dale gracias a Dios por lo que oraste, por lo que ayunaste, por lo que pediste, y dale la gloria a Él porque ya fue hecho. No te quedes: Señor, dame sanidad.
y sáname, y sáname, y sáname. Se lo pediste una vez. Hijos, somos tú y yo los que nos hacemos los sordos, pero Dios no es sordo. Dios, desde la primera vez que tú le oras, que tú le pides conforme la palabra de Dios y conforme su voluntad, Él te escucha. La palabra de Dios dice: claman los justos y Jehová responde. Él no es sordo, Él te escucha. Ya le oraste, le pediste, le ayunaste, oraste en esa dirección. Dale gracias. ¿Cuántos quieren y necesitan un milagro de parte de Dios? Puede ser un milagro, una sanidad, una restauración, una provisión económica. Deleítate en Jehová, gózate en Él y verá manifestación de la gloria de Dios. Solamente en Él, por Él y para Él. La palabra nos lleva a que hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Ya sabes por qué ese demonio que hay en ti o en tu pareja no sale, porque te falta orar y ayunar. Ora y ayuna, clama, ruégale al Padre, métase con el Rey. ¿Quieres un cambio en tu vida? Yo quiero hablarte de eso, la importancia y lo gran importante que es orar. Los cristianos de hoy no oran. Los cristianos de hoy simplemente dicen: Señor, gracias por esta comida, gracias porque me fue bien, gracias porque tú eres Dios, gracias y gracias. Y Señor, acuérdate, tú sabes qué es orar, tú sabes qué es tener una relación con Él. Y de pronto muchos dirán: uy, yo ya me sé todo eso. Y si tú lo sabes, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Si yo dijera ¿cuántos oraron hoy en la mañana antes de venir? Solamente algunos levantarían su mano. Y si les preguntara a esos algunos que levantaron la mano, ¿cuánto tiempo sacaste para orar? ¿Cuánto sacaste? 2 minutos, 5 minutos. Otros puede que me digan: sí, saqué como media hora, saqué 1 hora, o no, oré desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, sí, y fueron 3 horas. Pero realmente fue un tiempo de intimidad y de comunión con el Rey. ¿Fue un tiempo de calidad o simplemente fue una cantidad? ¿Qué le estás dando al Padre? Porque tú y yo le queremos pedir a Dios todo lo mejor para nosotros. Queremos una casa, queremos carro, queremos provisión económica, queremos sanidad, queremos unción. ¿Cuántos quieren unción? Eliseo pidió esa doble porción de unción. Y la palabra de Dios dice: pide y se os dará. En ti hay algo tremendo, algo de parte de Dios, hijo. No le huyas más al llamado del Rey. Métete a servirle, aún en contra de todo lo que se ha opuesto, para que tú lo puedas hacer. Métete y sírvele. Hay cosas que están estancadas en este momento, porque el diablo ha venido a traer cansancio, a traer desánimo, a traer preocupación, a traer estrés. Y te has enfocado más en lo que ha habido aquí, en cómo solucionar. Y la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente de su reino y su justicia, y todo lo demás llega a ti por añadidura. Levántate en el nombre de Jesús como ese verdadero rey y sacerdote, donde tu pareja se convierte para hacer a ti esa ayuda idónea en el nombre de Cristo Jesús, y donde la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Dios es real, Dios es bueno, Dios se fortalece y Él quiere traer grandes bendiciones para cada uno de nosotros, pero somos tú y yo los que tenemos que ir a dar ese paso. Él te da a ti, pero eres tú que tienes que ir a ejecutar. Tienes tú que ir a moverte. Solamente cuando hay falta de oración, es más, la única forma que Dios te responde es por medio de la oración. Es cuando tú oras. Dios no te va a responder ni porque tú llores, ni porque te lamentes, ni porque te quejes, ni porque estés contento, ni porque estés triste, ni que porque digas: yo voy a ir a hacer la obra de Dios, ni porque te hagas la víctima y digas: pobrecito de mí. No, Dios, la única forma que te va a responder es cuando hay oración. De resto no te va a responder. Es más, si tú vienes y te paras aquí al frente de mí y no me dices nada, pero estás esperando una respuesta de parte mía, ¿qué respuesta te voy a dar?
si no sé de qué me vas a hablar, si no sé qué me estás diciendo? La única forma que Dios te va a responder es por medio de la oración. La misma palabra de Dios nos lleva a ¿qué? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y la palabra de Dios dice: la oración del justo no vuelve vacía. Y tú y yo hemos sido justificados por causa de Jesucristo. Lo único que puede impedir que el fluir de la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros es cuando rompemos y cuando no hay oración, cuando no hay intimidad, cuando no hay comunión, cuando nos deleitamos en todas las cosas. Más, Satanás va a buscar la forma. Satanás no te va a prohibir a ti que ores. Satanás no te va a prohibir a ti que vayas a la iglesia. Satanás no te va a prohibir a ti que cojas la Biblia. Satanás no te va a prohibir a ti que hables de la palabra de Dios. No te va a decir no hables de la palabra de Dios. Pero Satanás va a traer un sinnúmero de ocupaciones a ti para que te sientas cansado, para que estés fatigado, para que estés desanimado. Es más, Satanás, si es posible, va a traer enfermedad a ti para que tú no te muevas y no vayas. Pero tú te vas a levantar y le vas a decir: en medio de mi enfermedad, en medio de mi dolor, por encima está mi Padre, está mi Rey. Yo nací para adorarle, para servirle, para glorificarle. Y por encima de lo que haya, primero es Él. Satanás, hijos, es tan estratégico. Por eso te decía el primer versículo: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Porque Satanás, con el afán y el propósito de sacarte del plan y del diseño de Dios, y de que tú no lleves la palabra, de que tú no evangelices, de que tú no ores y de que tú no le sirvas a Dios. Si Satanás tiene que traer una bendición y algo que tú quieres y que tú anhelas, lo va a traer. Lo va a traer. La palabra dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y él puede traer, Satanás puede traer a nosotros enfermedad, luchas, cansancio, desánimo, pereza y todo lo que queramos, al igual que puede traer tantas bendiciones y tantas alegrías que cualquiera de los dos nos lleva a ¿qué? Estoy muy contento, muy alegre, muy gozoso, deleitándome en la bendición, y ya me cansé y no puedo orar. O tengo tanto afán, tanta preocupación, tanto dolor, tanta enfermedad que tampoco tengo ganas de orar. Eso es lo que Satanás hace. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Yo muchas veces he dicho: no, con este dolor que me voy a parar, con esta voz afónica que me voy a parar. Digo: Dios, diablo cochino, es que el que pagó por mí no fue el diablo. El que pagó precio de sangre por mí fue Jesucristo, y es a Él el que le debo mi vida. Hijos, es hora de que nos levantemos a orar, a gemir, a clamar, a suplicar, a llorar. ¿Cuándo fue la última vez que suplicaste, gemiste y lloraste por lo que quieres y lo que necesitas? Y somos más dados a orar, a clamar, a suplicar, a llorar y a gemir por las cosas materiales o cuando hay un dolor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, ayunaste, gemiste, suplicaste y te salieron lágrimas diciéndole: Padre, dame esa doble porción de tu presencia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que entraste y le dijiste: Señor, exhórtame, confróntame, sé que he pecado, ten misericordia de mí? Pero muchas veces somos: yo sé que Él es mi redentor y Él me perdona. Yo sé que hay una consecuencia por haber pecado, pero ya me perdonó. La consecuencia pasa, pero ya recibí el perdón. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y ayunaste por tus hijos, por tu familia, aún por ti mismo? La palabra de Dios dice: el que se crea estar muy firme, fíjese de que no caiga. Y somos tan vamos, eso sí me la copio. Somos tan conchudos que vamos y oramos: Señor, ten misericordia. Mira, hijos, como somos nosotros,
que nos fascina ver la paja que tiene el hermano, porque es que es más fácil quitar una paja que quitar una viga, ¿cierto? La paja es más livianita que quitar una viga realmente. Y somos, Señor, mira mi hermanito de la iglesia, mi hijo, cómo está, mi esposo, cómo está, mi familia, cómo está. Ten misericordia de ellos, anda en pecado, anda en perdición, anda en esto, no quiere orar, no quiere nada, no quiere esto, no quiere nada contigo. ¿Y cuándo fue que oraste por ti? Cuando la palabra de Dios dice, cuando tú te crees que estar demasiado firme, fíjate de no caer. Yo voy a caer. A mí como el Padre me utiliza, yo como tengo de unción. Esos son los vanagloriosos, los altivos, los arrogantes. ¿Cuándo oraste por ti para permanecer firme a poderle servir al Señor? ¿Por qué dejaste de orar cuando has podido ver que antes Dios te utilizaba de una forma sobrenatural y ya no? Antes orabas por los enfermos y se sanabas, ahora ya no te atreves ni siquiera a orar por un enfermo. ¿Por qué no lo haces por ti? Porque es más fácil mirar lo que tiene el otro. Y yo oro por el otro y por ti. Cuando vas a orar, cuando vas a gemir, a gritar, a suplicarle al Padre que te dé la fortaleza, te dé la sabiduría, te dé el entendimiento, ese denuedo y esa capacidad y esa gracia de poder permanecer en Él. Hijos, hoy estamos aquí y hoy nos podemos creer estar muy firmes delante de Dios. Pero si tú y yo, por más que le sirvamos a Dios, por más instrumentos en las manos de Dios que seamos, si no hay una relación con Dios, vamos a tropezar y vamos a caer. Si tú te crees muy ungido, muy utilizado por Dios, uno es un instrumento perfecto, lo crees tú en las manos del Señor. Pero si tú no te metes en esa relación con el Padre, día tras día, momento tras momento, debilidad tras debilidad, a declarar palabra, a orar, a suplicar. La palabra de Dios dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo me he sentido débil infinidades de veces y me ha tocado decirle, Señor, o me levantas o mira a ver qué haces conmigo porque no soy capaz. Y es necesario tener una relación con el Padre. Es necesario más que ir a hablar, más que ir a quejarte. Ve y suplícale. Suplícale por tu alma. Suplícale por ese ministerio y por esa obra que Dios te ha entregado. Suplícale para que cada vez más te lleve a esa perfección. La palabra de Dios dice que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Suplícale, ruégale por todo lo que Dios te ha entregado. ¿Cuántos han permitido que lo que Dios ha traído a ustedes para que sea de bendición se ha convertido en maldición? Hay cosas que Dios trae y bendiciones de parte de Dios que son de bendición, y donde la palabra de Dios dice la gloria postrera será mayor que la primera. Y podemos ver ese respaldo de Dios, podemos ver esas bendiciones de Dios, pero nos dejamos enfriar, nos dejamos apartar. El hecho, y muchos cristianos lo creen, el hecho de que tengamos todo lo material no quiere decir que seamos bien ante los ojos de Dios. Puedes tener casa, carro, beca, ropa, zapatos, dinero, todo lo material y que no te falte nada en absoluto material. Y para muchos creen que porque tienen todo lo material tienen el respaldo de Dios, y déjame decirte que no. Porque la palabra de Dios dice que se gana al hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. ¿A dónde estamos, hijos? Por medio de la oración llegamos a vivir en santidad. Por medio de la oración recibimos libertad. Por medio de la oración recibimos esa gloria de Dios y esa relación y esa comunión con el Padre. ¿Cuándo fue esa última vez que pudiste orar? Recuerda que tú eres un instrumento en las manos de Dios y te tienes que levantar. No es si quiere. La palabra de Dios en Isaías 61 dice: levántate y resplandece. Ahí no te está diciendo si te quieres levantar, levántate. Te dice: levántate. Levántate.
te dice la palabra. En Josué 1:9 te dice: esfuérzate y sé valiente. No es si tú quieres hacerlo. Te está dando una orden y una instrucción de que te tienes que levantar a vivir en la gloria de Dios. Y el Padre te está diciendo: levántate a resplandecer en la gloria de Dios. Y Él te dice: si tú te levantas a resplandecer, yo te prometo que si haya tinieblas, si haya oscuridad, verás la gloria de Dios sobre ti, sobre tu casa y sobre todas tus áreas. Pero tú y yo tenemos que dar ese primer paso. Tú y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Para qué? Para que esa gloria de Dios venga a nosotros. Él te dice: esfuérzate y sé valiente. Tú y yo nos esforzamos ¿en qué? En orar, en clamar, en suplicar. Esfuérzate en orar. Todos los días no tenemos ganas de levantarnos a orar. Todos los días no tenemos deseos de ir a la iglesia. Yo te pregunto: ¿todos los días tienes deseos de ir a trabajar? ¿Cuántos todos los días dicen: uy, qué nota, sobre todo los lunes? Uy, voy a ir a trabajar. ¿Cuántos van? No, cierto. ¿Y porque aún sin ganas vas a trabajar? ¿Sí o no? A mí me ha pasado que yo digo: ay, no quiero comer, pero tengo que comer. ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Y por qué para las cosas de Dios no quiero? No tengo ganas. Vaya, dígale a su jefe: jefe, yo no voy a ir a trabajar porque tengo pereza. ¿Qué le va a decir el jefe? Vaya, ¿qué le va a decir? ¿Por qué para las cosas de Dios no tenemos ganas y no lo hago? Pero para las cosas del mundo aún sin ganas y lo tengo que hacer. Si a ti tu hijo te dice: yo no quiero ir a la iglesia hoy, tengo pereza de ir a la iglesia hoy, dígale: sí, pues vamos a ir. Obliga y oblígate. Porque el diablo quiere traer debilidad. El diablo busca esa estrategia de debilitarte. Donde tú no oras, donde tú no ayunas, donde tú no clamas, donde tú no suplicas. Hijos, ¿cuántas cosas hay de cada uno de nosotros estancadas porque no oramos? Lo pedimos una vez y ya, y se nos olvidó. Ay, yo sí me acuerdo que hace como 10 años el Padre me dio esa promesa y Él te la dio. Yo tenía una tía, ya murió. Ella decía: yo le doy comida, pero no ganas. Le doy comida. Le doy la comida. Tú decides si comes o no. La palabra de Dios te dice: haré de ti, te bendeciré, te engrandeceré, abro puertas delante de ti. Él abre puertas. ¿Quién tiene que entrar? ¿Quién tiene que caminar? Él te da la provisión para que tú vayas a mercar. ¿Quién tiene que ir a mercar? ¿Quién tiene que ir a coger los productos? ¿Quién tiene que ir a mirar la fecha de vencimiento? Hijos, ¿por qué no oras? ¿Por qué tenemos que esperar a que pase algo grave en nosotros para ir a orar? A que estemos por allá al borde de la muerte, al borde de un caos, al borde de un precipicio, para así tener que orar. ¿Qué estás esperando? Si la palabra de Dios y la promesa de Dios está ahí. La palabra de Dios dice: velad y orad. ¿Cuántos se han sentido tentados alguna vez? Tentados a ver pornografía, tentados a la fornicación, tentados al adulterio, tentados a no ir a la iglesia, tentados a comer lo que no puedo comer. ¿Al qué? Todos. Y la palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué es? La carne es débil y nos dejamos mover por la carne. Yo voy a cambiar, ¿yo por qué? Su decisión. Gloria a Dios, la salvación es individual. Y podés estar con tu pareja en la misma cama. Podemos estar aquí todos reunidos y la salvación es individual. Muchos se van a quedar. Y qué tristeza poder ver
que conociendo la palabra de Dios, tocando la puerta, te quedes ahí mirando dentro de la iglesia a los que partieron y tú te quedaste ahí mirando qué pasó contigo. Por tu deseo. Es más, la palabra de Dios dice: ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde? De tus deseos. Pues no lo pongamos de los deseos, pongamos de tus deseos egoístas. Eres egoísta. Yo no entiendo, hijos, si la palabra de Dios dice, la palabra dice Dios es amor, ¿cierto? Y la palabra nos lleva a que en ese amor de Dios hacia nosotros es donde el Padre nos trae con lazos de amor a su presencia. Esos lazos de amor que son cada oportunidad que cada día nos da, esa sanidad, esa restauración, esa gloria y toda la manifestación de su gloria que podemos ver todos los días y a cada momento. Yo no puedo entender, ¿cómo es que el pastor dice? No comprendo, no entiendo. ¿Cómo alguien dice decir, valga la redundancia, dice yo amo a Dios? Y si la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Mentirosos o no somos mentirosos? Adicional a eso, yo no entiendo cómo le podemos decir a alguien yo te amo, yo te quiero, si lo único que estoy buscando es mi beneficio y no el beneficio del otro. ¿Por qué? Porque hemos dejado ese primer amor, hemos dejado esa relación con Dios. Porque si realmente fuéramos seguidores de Cristo Jesús, como decimos serlo, Jesucristo vino a servir y no a que le sirviera. Jesucristo vino a entregar su vida por nosotros y nosotros estamos buscando quien entregue la vida por nosotros. Nosotros buscamos en nuestro egoísmo y en nuestra falta de relación con Dios, buscamos es sobresalir nosotros por encima de los demás, sin importarme el otro. ¿Y por qué? Porque no hay una relación, ni una comunión, ni una santidad, ni una obediencia. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes cómo nos sometemos a Dios y hacemos resistir al diablo y que tenga que huir de nosotros? La única forma es por medio de la oración. Por medio de la oración tú aprendes palabra. Escudriña la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Coge esa Biblia, que no sea solamente en el celular. Coge la Biblia física. Voltea hojas, páginas. Cómete esa Biblia, devórate esa palabra. Memoriza palabra. Porque te digo, no solamente en el celular, y no es que esté diciendo que si la tienes en el celular sea pecado, no. Porque en el celular muchas veces nos metemos a la Biblia y nos llegó el WhatsApp, nos metemos al WhatsApp, nos metemos a YouTube y vamos a buscar algo en el YouTube o vamos a buscar algo en la Biblia y resultamos en otras redes sociales totalmente diferentes, aparte a lo que íbamos a hacer. Y la palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis a tentación. Si tu tentación es buscar la Biblia en el celular, cójala físicamente. Coma Biblia, devore Biblia. Vaya, toque una Biblia en papel. Sienta que es coger una Biblia en papel. Y vuelvo y te digo, no te estoy diciendo que es que tener la Biblia en el celular sea pecado, no. Pero sí te digo, huye de la tentación. ¿O a quién no le ha pasado que va y busca la palabra en el celular y se mete en otra parte? Nos quedamos en otra cosa. Es que ay, me entró este mensaje. Ay, estaba esperando este mensaje. Y ahí nos quedamos. Y el verdadero mensaje que estábamos esperando, que tenemos que recibir, lo dejamos a un lado. Pero te digo, velad. ¿Qué dice la palabra? Velad y orad. Cuando tú y yo estamos fortalecidos por medio de la oración en Cristo Jesús, nos va a llegar la tentación y lo vamos a resistir. En Santiago la palabra dice: huye de la tentación. Y el que esté falto de sabiduría, pídala, que Él la da en abundancia. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús en esta mañana? Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos quieren ser un instrumento en las manos de Dios para que descienda ese fuego, ese avivamiento, para que haya poder, autoridad, revelación, sabiduría, denuedo, para que haya milagros, sanidades y descienda la gloria de Dios? ¿Cuántos lo quieren?
Dile al que está a tu lado, ora, ruega, clama, suplica, ayuna, ten una relación con Dios, vive para Dios, camina para Dios, respira para Dios, come con Cristo, vive para Cristo y dale el primer lugar a Cristo. La palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la única forma que Él está con nosotros es cuando hay una relación, una comunión con el Dios vivo, con el Dios real y con el Dios verdadero. Fuera de Dios no hay nada. Nada hay fuera del Señor. La palabra nos enseña que con Cristo todo y sin Cristo nada. ¿Qué haces? ¿Y qué puedes hacer sin Dios? ¿A dónde iremos sin el Padre? Hay una alabanza que dice, ¿a quién iré? Dime tú, ¿a quién has sido tú? En tus afanes, en tus dolores, en tus preocupaciones, en tus estancamientos, en tu pobreza, en tu miseria, ¿a quién buscas? En medio de la tribulación, ¿a quién buscas? Aún muchos, los más espirituales, en medio de ese gozo y de esa bendición, ¿a quién le da gracias? Esta semana, hijos, veía una película y alguien le decía a alguien, si no me vas a ayudar, quítate que estorbas. Duro, pero es real. Si lo que tienes a tu lado, si lo que tú estás haciendo no te ayuda a crecer, a madurar y a tener una relación con Dios, quítalo que está estorbando. Quítalo que estorba. Duro, sí. La palabra de Dios dice, el vivir es Cristo. Ya, suficiente. Y si vivo, vivo para servirle a Cristo. Y si muero, para estar en su presencia. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huye de ti. Satanás sabe más que nosotros lo importante que es la oración, que busca cualquier forma de que tú y yo no oremos. Busca lo que sea para que tú y yo no podamos orar. El diablo te va a envolver en lo material, te va a envolver en los afanes del día, te va a envolver en tu trabajo, te va a envolver en lo que sea, para que tú no ores. Y muchas veces puedes tener el tiempo para orar, pero te va a poner pereza para que no ores. ¿Por qué? Porque el Satanás sabe que la única forma que Dios te va a responder es cuando tú te acercas al Padre por medio de la oración. Pero te digo, la palabra dice, la oración del justo nunca vuelve vacía. Miren lo importante que es orar. Velad y orad. ¿Se acuerdan? Aún cuando los discípulos, los apóstoles ya estaban y empezaron a orar y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ven el poder que hay en la oración. Ven el poder cuando la palabra de Dios dice, y pondrán manos sobre los enfermos y declararán palabra y ellos sanarán. ¿Hay poder en la oración o no lo hay? Cuando la palabra de Dios dice, no te ates con los dichos de tu boca. Cuando la palabra de Dios te dice, de todo lo que salga de tu boca tendrás que dar juicio. O te condenarás, ojo con los que hablan lo que no tienen que hablar. O te condenas por cada palabra que salga de tu boca. ¿O qué dice? ¿Seremos condenados o seremos justificados por cada palabra que sale de nuestra boca? Hijos, tú te amas, tú te valoras. ¿Y por qué reniegas contra ti mismo? ¿Por qué no te valoras? ¿Y por qué no declaras palabra de vida sobre ti mismo? ¿Por qué no oras aún por ti mismo? Pero lo que sale de tu boca es: soy infeliz, soy una miserable, soy un fracasado, soy un pobre, soy un arruinado, nadie me quiere. Tú sabes, la palabra de Dios dice, ¿soy qué? Tú sabes, ay,
Me la hizo oír, pastor. Tú sabes que todo lo que declaramos con nuestra boca y la palabra de Dios dice: el mal que yo temí fue el mal que me sobrevino. Haz el ensayo y vívelo. Cuando tú dices: mire, fuimos llamados para ser de bendición, y todo lo que salga de nuestra boca tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Cuando tú dices: yo soy miserable, soy pobre, soy arruinado, salgo de una enfermedad y entro a otra, y qué pobreza, y qué miseria, y qué dolor, y qué amargura, y qué resentimiento, y que todo esto, decláralo y examínate a ti mismo. ¿Quién eres tú? ¿Qué hay en ti? ¿Qué se hace vivo en ti? Pero cuando tú, aún en contra de tu voluntad y en contra de lo que el diablo quiere, tú declaras palabra de vida, palabra de bendición, palabra como está escrito, ¿hay transformación o no hay transformación? ¿Se recibe libertad o no se recibe libertad? Dile al que está a tu lado: tienes que levantarte en el nombre de Jesús para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dale otro fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Hijos, es tan importante orar que Jesús, siendo Dios, cuando hizo el milagro de los panes y los peces, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Para dónde se fue? A orar. ¿Qué hizo Jesús cuando iba a escoger a los 12 discípulos? Orar. ¿Qué hacía Jesús? Jesús prefería pasar más tiempo en la presencia del Padre que ir a hacer milagros. Eso dice la palabra. Y tú y yo tenemos un avivamiento, tenemos el respaldo de Dios, y vamos y nos deleitamos ya con las cosas del mundo, porque ya Dios me utilizó, porque ya Dios me usó, porque ya Dios hizo el milagro. Velad y orad. ¿No sabes qué hacer? Ora, clama, suplícale al Padre. La palabra de Dios nos dice: por tanto os digo, está en Marcos 11:24. Por tanto, y te lo voy a leer textual. Por tanto os digo, y mire la clave: todo lo que pidieres orando. Primer punto, orar. Creer que lo recibiréis y vendrá. Antes de creer hay que orar. Ahí está. Primera clave, orar para creer y recibir. La palabra en Filipenses nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos, ¿qué? Todas vuestras peticiones, ¿cómo? En oración, ruego y acción de gracias. Orar y rogar. La palabra nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí. ¿Quieres que el Padre te responda? Clame. Hijos, si tú vas a la panadería del frente y llegas y entras no, vamos allá. Te paras en la panadería del frente y llegas y te quedas mirando, y el que está atendiendo te dice: ¿qué te puedo atender? ¿Qué necesitas? ¿Quieres algo? Y tú te quedas mudo. ¿Qué te van a dar? ¿Qué te van a decir? Ay, no, estás estorbando, váyase. ¿Te van a dar algo? O por misericordia dirá: ay, este es mudito, ¿tiene hambre? Tenga. Y lo despacha con tal de que se vaya, ¿o no? ¿Sí o no? Creo que a veces hablamos con nuestros ojos, ¿cierto? ¿Sí o no, pastor? Hablamos con la mirada a veces. Hijos, orar, clamar, suplicar. ¿Qué quieres de parte de Dios? ¿Qué milagro quieres? ¿Quieres una provisión económica? ¿Quieres un milagro? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un carro? ¿Quieres un esposo? ¿Quieres una esposa? ¿Quieres restauración? No quiere esposo ni esposa. Bueno, ¿quieres restauración? ¿Quieres unos zapatos nuevos?
¿Quiere qué? ¿Un tarro de leche? Ore. 5 hijos. Ay, ay. Oiga, abuelos de 5 hijos, ¿tú qué quieres? La única forma, la única, escúchame. La palabra de Dios dice, miren hijos, la palabra de Dios dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra dice, el único intercesor entre nosotros y el Padre es Jesucristo. La única forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Y la única forma de llegar a Cristo es ¿cómo? Por medio de la oración. Quiere ser obediente, quiere vivir en santidad, ore, clame, ayune, ruéguele, suplíquele, póstrese y dígale: Padre, no he podido con mi rebeldía, no puedo con mi vanagloria, no puedo con esto, pero en tu gracia y en tu favor, quita de mí todo lo que no te agrada, quita de mí esas obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Están en Gálatas 5, 16, 19, obras de la carne y obras del Espíritu. Señor, quítame la arrogancia, quítame la vanagloria, quítame el pecado, quítame el orgullo. O sea, entra en intimidad, ruégale al Padre, suplícale por ti. Es tu alma la que está en juego. Te estás perdiendo tu eternidad y tu salvación porque literal no te da la gana de orar. Hijos, todo esto es pasajero. Todo esto. Una vez le dije, yo tengo tanto aquí eso de que es pasajero, que una vez le dije a alguien: el día que yo no esté, vaya a mi casa y coja todos mis zapatos, mi ropa, mi closet, todo eso suyo. Ya, todo esto es pasajero. ¿No qué? Hijos, todo esto es pasajero. Oramos más fácil: Señor, acordate los zapatos que quiero, acordate la nevera llena, acordate el marido que quiero. Ora por tu salvación, que lo transforme, ¿cierto? Duro, lo transforme. Pero también ella, ¿sí o no? Ah, es que sí, son los dos. ¿Ah? Hijos, oramos por los zapatos, oramos por todo lo material. ¿Cuántos quieren un carro nuevo? Yo quiero uno. Yo quiero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que quiero? Ora. Y ora por eso que quieres. Ora, esa es la herencia tuya. Ora por eso que quieres. Pero ora por tu salvación. Todo esto es pasajero, hijos. Hoy lo tenemos y podemos tener esa abundancia. Ora por ti. Ora por tu familia. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas tú en intimidad con Dios? Haz el comparativo de cuánto pasas en el día en intimidad con Dios. Y haz el comparativo cuánto pasas en el Facebook, en el YouTube, en todas esas redes sociales. Y vuelvo y reitero, no estoy diciendo que sea pecado, no. Métete. ¿Que es que el WhatsApp es pecado? No. ¿Que el YouTube es pecado? No. Hazlo. Pero lastimosamente pasamos más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Por la noche vas a orar 5 minuticos. Señor, gracias por este día, me guardaste, me protegiste. Gracias, Señor, tú eres mero bacán, eres tú. Esas oraciones no pasan del techo, hijos. Ruégale. ¿Has orado por tu pareja, por tus hijos? Sí, es que ya me cansé. Sigue. Ruega, suplica por ti mismo. Que no pase un día de dejar de orar por ti, hijos. Hijos, grábate aquí y atesóralo acá, ese versículo donde dice: el que se crea estar muy firme, fíjese que no caiga. Hoy estamos firmes. Ahora no sabemos si estamos firmes. Por eso la palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La única forma que Dios te va a responder es por medio de la oración. Y la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Hay alguien aquí del pueblo de Dios y te está diciendo: si tú te humillas. Y para que haya humillación tienes que dejar tu orgullo,
tu arrogancia, tu vanagloria. Y te dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Te humillas a invocar el nombre de Jesús. Oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Esta humillación, invocar el nombre de Jesús, orar, buscar el rostro de Dios, salir de esos caminos de muerte y de perdición, y es la única forma donde Él va a traer sanidad y nos va a restaurar. Aquí tienes la clave de qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer para ver ese respaldo y ver esa gloria de Dios? Esa es la clave. Orar, clamar, suplicar, rogar. Arrepiéntete, conviértete y comienza a caminar conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Y para el que diga que es muy difícil, que es muy complicado, la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y el que diga que no tengo sabiduría para hacerlo, la palabra de Dios dice: no tienes sabiduría, pídasela al Padre, que Él te la da en abundancia. Y te sientes débil, te sientes cansado, Él te dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no sabes qué hacer y estás cansado, fatigado, la palabra de Dios dice: mi socorro, mi ayuda y mi sustento viene de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Tenemos todo ahí, hijos. Tienes la misma palabra de Dios para que ores con la palabra. No es lo mismo venir a decir: Padre, te doy gracias por tu bendición. Hoy te bendigo y te exalto y te doy la gloria a ti, Señor. No es lo mismo que venir a decir: Padre, tu palabra dice que tú vienes pronto y que tu galardón viene contigo para recompensarme según sea la obra. Tu palabra dice que tú tocas la puerta y que si yo la abro, tú entras a cenar conmigo y yo contigo. Ayúdame a estar preparado para tu venida. Tu palabra dice, Señor, que tú eres mi pastor y mi proveedor y que nada me faltará. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esa palabra y esa promesa se cumple en el nombre de Jesús. Donde tú dices que tú traes sanidad a mi cuerpo, porque por tu llaga he sido sanada y he sido curada. Hijos, ¿es diferente o no es diferente? Salgamos ya de esa zona de confort donde le decimos: Señor, sáname. Él no se va a responder porque tú te muevas o porque tú te llores de que tienes un dolor. Él no te va a responder simplemente por ese dolor. Él te va a responder porque realmente tienes una relación y tienes una comunión con Él. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás orando? ¿Qué estás clamando? ¿Qué le estás suplicando? ¿Por qué no ves la respuesta de Dios? ¿Te conformaste? Como hay hombres y mujeres de Dios con grandes llamados de parte de Dios. Yo oro aquí acostadito porque tengo mucho frío, hijos. Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó en el desierto? Aguantó hambre, aguantó frío, aguantó calor y lo hizo por nosotros, siendo Dios. Ahora tú y yo, ¿a dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Hay una gran diferencia en lo que es ver la gloria de Dios y lo que es la manifestación de la gloria de Dios. Levántate por esa manifestación de la gloria de Dios. Dios no nos ha traído hasta aquí para que tú y yo volvamos atrás. Nos conformamos a vivir en medio de una inconformidad. Nos conformamos a vivir en medio del dolor. Nos conformamos a vivir en medio de la pobreza. Nos conformamos a vivir con el enemigo al lado. La palabra en Efesios nos lleva a que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales, gobernantes. Y nos conformamos a vivir con nuestros enemigos. Levántate. Tienes el respaldo de Dios. La palabra de Dios dice: pondrás manos sobre los enfermos y estas señales seguirán a los que creen. Y ahora vimos pedir en oración y creer. No tengo fe, tengo que orar para tener fe. ¿Qué te falta hoy? Ora, suplícale al Rey, clámale al Padre por lo que no tienes hoy, por lo que te falta.
Pídele al Rey que te cambie, que te transforme, que te haga tener a ti ese carácter, ese mismo carácter en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu carácter hoy? ¿Cuál es tu identidad? Tú y yo queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Queremos ser bendecidos, queremos ser sanados, queremos ser prosperados, queremos vivir en la gloria de Dios. Queremos la libertad, queremos la gloria, queremos la bendición. Eso queremos tú y yo. Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere libertarte, quiere romper cadenas, quiere romper ataduras. Dios quiere llevarte a otro nivel de su gloria. Pero Satanás quiere antes todo lo contrario para ti: sacarte del plan y sacarte del propósito de Dios. Satanás no quiere que tú tengas ni poder, ni tengas autoridad, ni tengas una relación con Dios. Porque Satanás sabe que en ese preciso momento tú te vas a levantar en el nombre de Jesús a destruir a Satanás y a destruir toda obra del diablo. Lo que tú quieres y lo que Dios quiere es algo grande que Dios quiere darte. Pero permitimos que sea Satanás el que venga y gane ventaja en nosotros. Ya no más hijos. Estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea la obra. Yo te pregunto hoy en el nombre de Jesús: ¿cuál es la obra que estás haciendo? Respóndete. ¿Qué obra estás haciendo en el nombre de Jesucristo? Si muchas veces ni testimonio estamos dando, ¿cuál es el legado que tú vas a dejar? ¿Cuál es el legado que tú le estás dando hoy a tus hijos, a tu familia, a tus nietos, a tu entorno? ¿Qué legado estás dejando? ¿Cuál es el galardón? ¿Y será que recibiremos realmente ese galardón? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea la obra. ¿Qué obra haces tú hoy para el Señor? ¿Qué estás haciendo hoy para el Señor? ¿Qué le estás entregando al Rey? ¿Te deleitas en tus afanes? ¿Te deleitas en las cosas del mundo? Por eso el diablo toma control y toma posesión de ti cada vez que quiere, y hace contigo lo que quiere. Hoy el Señor te trajo para despertarte, para avivarte. Hijos, yo sé que es mucho más fácil hablar de prosperidad y decirte: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Pero por encima de cualquier bendición material está nuestra salvación y nuestra eternidad. Y lastimosamente hay infinidad de cristianos que se dicen ser cristianos, que no van a ser salvos. Simplemente están, se congregan, simplemente porque es la costumbre, porque es el hábito. Pero realmente tú serías salvo hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Cuál es la obra que haces para el Señor? Si Él toca tu puerta hoy, quiere entrar a cenar contigo y que tú cenes con Él, ábrele esa puerta. Él quiere traer un cambio, quiere traer una transformación, quiere traer un fuego, quiere traer un avivamiento. Él quiere llenarte a ti de esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y el hecho de que tú y yo nos congreguemos, el hecho de que tú y yo no faltemos a un servicio, el hecho aún que yo esté aquí de pie hablando de la palabra de Dios, eso no quiere decir que yo sea salvo. Hoy quiero confrontarte en el nombre de Jesús. Búscalo mientras pueda ser allá. Solo búscalo. Va a llegar un momento que lo vas a querer buscar y no lo vas a encontrar. No va a estar. Él te confronta en esta mañana.
Ya no hay tiempo de jugar, hijos. De pronto los más jóvenes dirán, todavía tengo mucho tiempo. Los más ancianos diremos, diremos, falta poco. Ese fue el subconsciente, es que diremos, sí. Diremos, nos falta poco. Hijos, la venida de Cristo está a la puerta. Nos estamos jugando nuestra salvación y nuestra eternidad. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Yo sé que hay mucho por el que orar, por el que clamar, por el que suplicar. Yo sé que hay mucho por el que pedirle a Dios. Y lo que yo más le pido al Padre en esta mañana, y se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, es que tú salgas de este lugar tan confrontado, tan sacudido espiritualmente, que tomes la decisión de levantarte en oración a tener una relación y una comunión con Cristo. Todo lo material llega. Todo lo material y todo lo que tú y yo necesitamos y queremos llega a nosotros. Hoy el Señor te ha traído para despertarte. Y como te decía ahora, Él hoy te quiere avivar y te quiere llenar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que te vayas hoy con ese fuego del Espíritu Santo. Hoy te dice el Señor: levántate a resplandecer en mi gloria. Dios va a cumplir todo lo que te ha hablado, todo lo que te ha dicho. Él lo quiere cumplir sobre ti en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Que cuando tú abras tu boca, y te pido que la abras en el nombre de Jesús, que cuando tú abras tu boca y declares que en el nombre de Jesús no habrá diablo que se pueda resistir, no habrá demonio ni ángel caído que pueda resistirse. Que cuando tú abras tu boca para atar y para echar fuera, Satanás tenga que obedecer en el nombre de Jesús. Hoy declaro que tú hoy te levantas para ser despertado, para ser avivado en el nombre de Jesucristo, para tomar esa palabra y para tomar el nombre de Jesús con poder y con autoridad y levantarte a tener una relación, a no a tener una revelación con el Espíritu Santo de Dios. Vas a levantar tus manos ahí donde estás. Vas a cerrar tus ojos. Yo sé que tú oras. Y muchos dirán: es que usted no sabe cuánto oro, así que no puede decirlo. No lo sé. Yo sé que tú oras. Y por más que tú ores, yo sé que es más el tiempo que pasas en las cosas del mundo que realmente lo que pasas en las cosas de Dios y en la oración y en intimidad con Dios. Hoy quiero invitarte, como dice su palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice: probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo en vosotros esté, a menos de que seáis reprobados? ¿A qué te quiere llevar esta palabra? Examínate, evalúate si realmente tienes una relación y una comunión con Jesús. Examínate guiado por el Espíritu Santo de Dios y respóndete a ti mismo. Y quiero que escuches estas palabras, estas promesas, y que escuches estas preguntas de parte del Señor y te las respondas a ti. Examínate y respóndete. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no paso de este nivel donde estoy? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué nada fluye? Porque hoy creo
y mañana ya no creo. Porque hoy veo la gloria de Dios y ya mañana no veo la gloria de Dios. Y si tú eres honesto, la respuesta es porque no hay oración. No hay una relación con Dios. Solamente vives una religión y no puedes crecer y no puedes madurar. Cuando tú y yo realmente amamos a Dios, amamos estar en su presencia. Cuando yo digo amar a Dios, amo estar con Él. Cuando yo digo amar a alguien, amo amar a ese alguien. Amo estar con esa persona. Cuando yo digo amar a Dios, amo sacar tiempo para estar con Él, para hablar con Él y compartir con Él. Realmente amamos a Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no descuides tu vida de oración. No descuides tu relación con Dios. Cuando tú y yo nos descuidamos, nos convertimos en personas carnales, en personas naturales, personas materialistas. Hay muchos que todavía dicen que la salvación no se pierde. Y te voy a leer la palabra donde dice en Apocalipsis 3:11: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Podemos perder la salvación, nos podemos perder la eternidad. Su palabra dice: mas el que prospere, el que persevere hasta el final, este será salvo. Y la única forma de tener una relación con Dios es tener una vida de oración, una vida de rodillas, una vida en intimidad. El mundo cree por lo que ve y por lo que siente. Tú y yo creemos por fe. Tú y yo no pertenecemos a ese mundo. Todos los días no vamos a tener deseos ni de orar, ni vamos a tener deseos de ir a la iglesia. Pero obliguémonos a estar en esa presencia de Dios. Tú y yo no fuimos diseñados para vivir por lo que sentimos ni por lo que vemos. Tú y yo fuimos diseñados para vivir por lo que creemos en Dios y por lo que Dios ha hecho en nosotros. Su palabra dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.